dijeron, yo soy geriatra, yo manejo el tema de los adultos mayores como tal. El disclaimer es que yo no soy experto en adicciones, pero sí he visto muchos pacientes que tienen este tipo de problemas y la charla es enfocada en las particularidades que tienen los adultos mayores o que trae el envejecimiento que los predispone a sufrir de adicciones. Lo primero es hablar de qué es el envejecimiento. Pues siempre que hablamos de envejecimiento pensamos en personas viejas y pues esto no es así. El envejecimiento es un proceso que empieza desde que se nace y hay cambios fisiológicos que van a través de la vida. No funciona lo mismo el cuerpo de un bebé al cuerpo de un adulto de 50 años. Y esto es envejecimiento. Pero ¿quién es anciano? Ha habido múltiples definiciones y múltiples teorías que nos dicen, bueno, anciano es adulto mayor de 55 a 64 años, viejo joven 65 a 80 y viejo 80 y más. Eso es un ejemplo. Después han dicho que, bueno, un anciano es anciano joven de los 65 a los 79 o anciano viejo o de los 80 o más. Pero bueno, esto no es tan radical y a rajatabla en las edades. Y ya vamos a ver por qué es así y por qué hablar de envejecimiento es importante y entender sobre el envejecimiento. Ahora les voy a decir por qué saber de esto es tan importante. Porque, como sabemos, la población a nivel mundial está aumentando. Y eso lo vemos en las tendencias globales. Acá están los países en los que hay mayor envejecimiento y vemos las gráficas en cómo la población mundial tiene tendencia a aumentar. Pero hay algo curioso. Bueno, y este es el crecimiento del rango de edad y de la expectativa de vida en España. Pero bueno, hay algo curioso y es lo que vamos a ver en estas pirámides. Yo sé que muchos de ustedes son familiares con esta pirámide, que es la pirámide poblacional. Y lo que vemos es que en el 1900 teníamos una base grande de personas que nacían y pues al final había pocas personas adultas mayores. Lo que hemos visto con el pasar de los años es que esta pirámide se está invirtiendo, en la que vemos que para el 2050 va a haber muchas más personas mayores que personas jóvenes que están naciendo. Lo que, si nosotros asociamos con esto que les estaba mostrando, significa que el crecimiento poblacional está ligado a vivir más y a las personas mayores. Por ende, estos temas se vuelven cada vez más relevantes. Acá solo para saber un poco la relación que tiene la pirámide poblacional, particularmente en España, con los sucesos que han ocurrido en el país. Y acá es que, por ejemplo, en 1991, que hubo un descenso particular en la natalidad, y este descenso es el que nosotros pues empezamos a ver desde acá hasta acá, y acá vemos la población que estaba acá en la base, aquí arriba. Bueno, que es los baby boomers que nosotros hablábamos. Como les decía, este proceso de envejecimiento pues lleva cambios fisiológicos, y que estos cambios fisiológicos son diversos, que ya más tarde adelante vamos a hablar sobre ellos, que van desde ser niño a ser anciano. Muchos autores hablan de envejecimiento primario y envejecimiento secundario. Esto a mí me parece importante hacer esta diferenciación, porque cuando hablan de envejecimiento primario es los cambios normales celulares y fisiológicos que nosotros experimentamos desde el nacimiento. Entonces hay alteraciones en la división de las células, alteraciones en las membranas, alteraciones en diferentes procesos fisiológicos, en las hormonas, etcétera, etcétera. Pero hay otro factor muy, muy importante, que es el que le dicen el envejecimiento secundario, que es el envejecimiento que depende del ambiente y de dónde nos desenvolvemos y a los factores que estamos expuestos. Todos nosotros hemos visto personas de 80 años, dos personas iguales de 80 años, y una persona se ve mucho más joven que la otra. Esa otra persona que no se ve tan joven tal vez ha tenido un estilo de vida en el que fumaba mucho, consumía mucho alcohol, no dormía bien, y estas son las razones por las cuales ha tenido un envejecimiento acelerado. Y otro punto aún más importante, en el que nosotros tenemos que diferenciar entre vejez y enfermedad. ¿Por qué? Porque tradicionalmente y a raíz de los estigmas que hablábamos previamente, se ha relacionado el término de ser viejo con estar enfermo. Y esto no es así, esto es un concepto erróneo que nosotros tenemos que cambiar. En geriatría hay una
hay algo muy importante y es que nosotros medimos la salud de las personas a través de su funcionalidad. Y esto yo quiero que lo memoricen porque más tarde, cuando entremos en el tema de la charla, que es adicciones, va a ser muy importante. Nosotros, es común para los geriatras, cuando vemos pacientes adultos mayores, que vienen con muchas enfermedades. Pero si estas enfermedades están controladas, pues no tiene por qué alterar la función, el día a día. Están enfermos, pero en general están saludables. ¿Por qué? Porque sus comorbilidades están controladas. Si estos problemas no alteran la función, nosotros podemos hablar que la persona tiene un buen envejecimiento, un envejecimiento exitoso. Cuando nosotros vemos que estas alteraciones alteran la función, el día a día de las personas, ya vemos que esto es un envejecimiento que no es exitoso. Y pues eso lo vemos nosotros reflejados en simplemente cómo se ven los adultos mayores cuando envejecemos. Todas estas personas pueden tener la misma edad, y acá venía con lo de las teorías y las definiciones que nos han dado desde siempre de las edades, de los cortes de edad, y nosotros no podemos, si todos tienen 80 años, vemos que no importa que tengan todos 80 años, porque esta persona es muy diferente a esta persona. Y las políticas públicas, los tratamientos médicos que se le dan son totalmente distintos porque dependen de la condición actual de estas personas. Así traigo este ejemplo. Son dos pacientes de la misma edad, 79 años ambos, pero todos podemos ver que son dos personas totalmente diferentes, dos pacientes en contextos totalmente diferentes, que cuando están a nivel de políticas públicas, pues deben ser tratados de forma diferente, y haber políticas públicas especiales para, sobre todo, estos pacientes que son más vulnerables, y en el caso que cualquiera de estas dos personas se enferme y vaya al hospital, no deben ser tratados de la misma manera, porque el riesgo de complicaciones de un paciente como este es mucho mayor al de un paciente como este, pero tienen la misma edad. Así que, partiendo de esa incertidumbre y ese problema de que no es la edad, es la condición física de las personas, se surgió el término fragilidad. Y la fragilidad nos dice básicamente la vulnerabilidad fisiológica de los sujetos. Es fácil para nosotros necesitamos escalas, nosotros necesitamos test diagnósticos para poder decir cuál de estos dos pacientes o cuál de estas dos personas es más frágil. Es obvio para todos nosotros. Porque hay situaciones extremas en las que no importa que tengan la misma edad, uno es más vulnerable fisiológicamente que el otro. La buena noticia es que la fragilidad es reversible y se puede tratar y sobre todo se puede prevenir. La fragilidad tiene muchas causas que vienen desde factores físicos hasta los factores sociales, que si nosotros intervenimos o desde cualquiera de estas áreas, pues podemos, uno, que es lo más importante, prevenir, pero dos, también tratar. Bueno, ¿y cómo se diagnostica la fragilidad? Hay muchas formas de diagnosticar fragilidad, hay unos diferentes criterios, que bueno, realmente no voy a ahondar en ninguno de estos criterios, pero como les mencioné, es tan fácil como ver a las personas hasta ir a los criterios que son un montón. Por ejemplo, estos son los más usados, que son los criterios de Linda Fred, en los que se miden pérdida de peso, agotamiento, debilidad, velocidad de la marcha y bajo nivel de actividad física. Ahí voy a esperar un momento para los que están tomando notas. Pero solo esto es para mostrar una forma. Hay muchos criterios que se han generado a través de los años y este es un concepto relativamente nuevo que está en desarrollo, pero que ha mostrado que tiene impacto clínico significativo, y no solo clínico cuando hablamos de hospital o un paciente que va a consulta, sino a nivel de salud pública, porque la forma como debemos tratar a estas personas, que es una población que está creciendo, debe ser una forma diferenciada. Y esto pues también incluye el problema de las adicciones, que ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, los cambios asociados a envejecer. Voy a pasar rápidamente por los cambios que nosotros vemos en general en los adultos mayores. En los adultos mayores normales, que por ejemplo la postura, ellos pierden estatura cuando envejecen, pero es porque hay una postura encorvada, que lo llamamos cifosis, y hay pérdida del volumen de los discos vertebrales. Entonces se deshidratan un poco y pues, las personas pierden altura. En la cabeza y en el cuello también hay cambios. Nos dicen mucho que
es normal que una persona anciana no tenga dientes y eso no es normal. Eso no es un cambio asociado al envejecimiento y solo lo iba a mencionar ahora porque es parte de quitar los estigmas y las malas creencias que hay en cuanto a esto. En la agudeza visual hay cambios sutiles en la agudeza visual, que no, pues no voy a ir a eso. En el mismo iris del ojo, no sé si ustedes tienen familiares que tengan esto en el ojo, y eso solo se llama aro senil, que es una acumulación de lípidos en el iris. En nivel auditivo hay pérdidas sobre todo para los sonidos agudos, para diferenciar la localización de los sonidos, pero todos estos, como le digo, son cambios sutiles. En la piel, pues la sabemos, la aparición de arrugas. Hay algo muy común que se llama la púrpura senil, que no sé si la han visto también en personas, que ellos dicen que a muchos ancianos llegan a la consulta y se preocupan por estas manchas, pero son totalmente normales porque la piel disminuye en grosor. Y acá llegamos a lo más importante de lo que nos compete ahora. Perdón que la letra está un poco pequeña, pero hay cambios también a nivel hepático y cambios a nivel renal. Las implicaciones de esto es que a nivel farmacológico, los fármacos usualmente se eliminan a través del hígado o se metabolizan a través del hígado y se eliminan a través del riñón. Cuando hay alteraciones normales que hacen que el procesamiento, el metabolismo de ciertas sustancias, incluyendo los medicamentos, se vuelva más lento. Entonces vamos a tener mayor acumulación del medicamento y muchos medicamentos, incluso las sustancias psicoactivas y todo este tipo de cosas, pues van a durar más en la sangre. Y va a haber mayor riesgo de la acumulación de los fármacos, mayor sensibilidad a los efectos adversos, mayor sedación, mayor toxicidad y necesidad, cuando nosotros damos medicamentos, por ejemplo, para el dolor, necesitamos hacer ajustes en las dosis. Al sistema nervioso también hay cambios importantes, como por ejemplo alteración del balance, lo que hace que nosotros llamamos el polígono de sustentación, que es que nos ponemos de pie así y eso forma como un polígono, pues ellos necesitan ampliarlo para mantener mayor balance. Y en memoria, esto es muy importante mencionarlo porque también hay creencias en que si está viejo, pues tiene problemas de memoria y esto no es así. Hay cambios asociados al envejecimiento en la cognición, sí, pero la mejor forma de explicarlo, yo lo explico de esta forma. Todos tenemos una biblioteca en nuestro cerebro de información. Cuando somos adultos mayores, el bibliotecario es más lento encontrando la información, pero no quiere decir que la información desaparezca. En el Alzheimer, los libros que están en nuestra biblioteca desaparecen porque hay muerte de esas neuronas. En los adultos mayores no. Simplemente cuando se va a buscar información, hay mayor lentitud y entonces ellos, al preguntarles algo, dicen, no me acuerdo, pero es que necesitan un poco más tiempo para recordar esa información y traerla. Eso sí, se llama disminución en la velocidad de procesamiento, simplemente eso. Y hay a veces algunos cambios muy sutiles en la memoria de trabajo, que es la memoria de evocación de cosas muy recientes. Por ejemplo, cuando uno les dice, repito un número de teléfono, eso por ejemplo, o en memoria episódica, que es de episodios recientes, como qué comieron el desayuno, quién los visitó, todo esto. Pero usualmente eso tiene que ser muy, muy sutil y principalmente los cambios son a nivel de la velocidad del procesamiento. En cuanto al rendimiento motor, hay aumento del tiempo de reacción, como mencionamos, deterioro del equilibrio, desgaste de articulaciones, mayor propensión a accidentes y, importante lo de desgaste de las articulaciones porque ya les voy a mencionar por qué, porque hay dolor asociado a esto. Y en cuanto a la sexualidad, pues hay diferencias importantes entre cómo lo experimentan los hombres y las mujeres, pero en ambos pues hay cambios bastante notorios, que en las mujeres ya sabemos que viene la menopausia y con esta hay trastornos psicosomáticos en las que muchas veces necesitan la prescripción de cierto tipo de medicamentos que los dejan crónicamente, hasta desde que les llega la menopausia porque les da ansiedad, porque están deprimidas y los mantienen hasta que tienen 90 años. Y en los hombres pues hay cambios que son más graduales, dados por la disminución de la testosterona, alteraciones a nivel sexual y alteraciones en el desempeño sexual. Pero bueno, aquí nosotros tenemos que poner una línea muy grande con todos los que les he dicho para diferenciar entre lo patológico y lo no patológico. El envejecimiento no es una enfermedad, el envejecimiento es un proceso del ser humano que es totalmente normal. Pero bien, con el envejecimiento, es importante mencionarlo, hay aumento del riesgo de muchas cosas, hay aumento del riesgo
para sufrir de enfermedades y por tanto pues nosotros requerimos hacer un enfoque especializado en los adultos mayores. Cuando entramos en el tema del trastorno por abuso de sustancias, pues acá yo les puse la definición porque es algo problemático que interfiere con la vida diaria, ¿sí? Y eso me parece muy importante ligado a lo que les había mencionado de qué es lo que a nosotros nos importa más en geriatría. A nosotros nos importa el desempeño en el día a día de las personas. Entonces, bueno, esto pues obviamente tiene alteraciones fisiológicas, psicológicas y sociales importantes y, pues las sustancias asociadas a esto pues ya sabemos que son un número importante, pero en adultos mayores yo le puse acá resaltados 3 que son muy importantes, que son el uso del alcohol, el uso de opioides y el uso de las benzodiazepinas. En las estadísticas a nivel mundial muestran que el consumo de sustancias y adicciones en los adultos mayores va en aumento y esto pues es un aumento preocupante. ¿Por qué? Bueno, va a múltiples razones y factores de riesgo que ya les voy a mostrar, pero acá vamos a ligar lo que les mencionaba de los cambios fisiológicos con pues las adicciones. ¿Por qué? Cuando hablamos de aspectos fisiológicos, les mencioné sobre la función renal y la hepática. Pues el hecho de que haya disminución de la función renal y hepática hace que haya mayor sensibilidad a las sustancias psicoactivas. Cuando hay aspectos neurobiológicos, entonces hay disminución del sistema dopaminérgico. Nosotros sabemos que la dopamina es como el sistema de gratificación y de recompensa que tenemos los seres humanos. Cuando falla este sistema, pues se necesitan cada vez más estímulos mayores y la búsqueda de estímulos adicionales. Los adultos mayores encuentran estos estímulos en lo que tienen a la mano. Los medicamentos que le dejó el doctor para el dolor, los medicamentos que le dejaron para la ansiedad o lo que tienen más a mano que es el alcohol. Lo mismo pasa con el sistema serotoninérgico. Los niveles de serotonina disminuyen y esto hace que aumente la prevalencia de depresión, de ansiedad y pues que se requiera la prescripción de este tipo de medicamentos o que busquen alivio en otras sustancias como el alcohol. Y los factores psicosociales que los mencionaron muy bien en la charla anterior, los cuales son la jubilación, el sentirse que es inútil, el aislamiento social, el duelo, las pérdidas, pues hay mayor riesgo del consumo de sustancias, aumento de los trastornos afectivos que pasan en esta edad, como son la depresión, la ansiedad, que ya lo hemos mencionado, y pues el estigma que tienen en general los adultos mayores. Los factores de riesgo, ya hemos mencionado en varias ocasiones el dolor crónico, pero ¿qué pasa? Para el dolor crónico nosotros tenemos varias líneas de medicamentos y un escalonamiento de los medicamentos. Primero damos los AINES, que son los medicamentos que podemos comprar en la farmacia fácilmente. Pero cuando el dolor se intensifica, nosotros recurrimos a los medicamentos que son un poco más fuertes, que son los opioides. Estos opioides tienen efecto que generan dependencia y estos medicamentos vienen desde el tramadol, que lo escuchamos que es común, que lo que toman, la oxicodona, el fentanilo, la morfina y así. Nosotros, yo sé que en las noticias ustedes han escuchado sobre el problema del fentanilo en Estados Unidos. Bueno, este es uno de estos medicamentos. Y muchas veces esto, pues, los trabajadores de la salud, los que prescribimos esto, pues no somos conscientes del problema y a veces simplemente repetimos la misma medicación y no hacemos una evaluación de si realmente el paciente lo necesita o si realmente hay algún tipo de problema de adicción. También hay otros factores de riesgo importantes, pues ya lo hemos repetido varias veces, el aislamiento, el duelo y el ser cuidador también. Y este es algo particular, por lo cual vemos que el aumento del consumo de este tipo de sustancias está aumentando en mujeres, porque en muchos casos los cuidadores son las mujeres. Y este tipo de adicciones se están incrementando en este tipo de población. Acá traigo particularmente, yo estuve en Noruega y allí es muy llamativo el hecho de que los adultos mayores consumen mucho alcohol y el problema de la adicción, bueno, sobre todo del uso abusivo del alcohol en las personas adultas mayores que viven en casa es grande y es mucho mayor que en España en todas las estadísticas que reportan. No sé si alguno de ustedes se atreve a dar una hipótesis de por qué creen que en Noruega, comparado en España,
el consumo de alcohol es mayor y las adicciones en este sentido son más prevalentes. Esos son factores muy importantes de lo que mencionaban anteriormente. La soledad es el principal factor. Allí el concepto de familia no es el concepto tan estructurado que hay en España, de que ir a cenar todos el fin de semana donde la abuela, eso ya no existe. Y muchos de los adultos mayores están en soledad en sus casas y hay un problema muy grande adicionalmente y es, bueno, es muy bueno pero a la vez malo para ellos porque tienen mucho dinero y no saben qué hacer con el dinero. Y los adultos mayores gastan el dinero en comprando alcohol para que se les pase el tiempo rápido. Y lo que vemos es que después de que ellos empiezan a perder la función, y pues obviamente eventualmente ellos se van a enfermar y si siguen con el consumo de alcohol pues se van a volver dependientes, allí el cuidado depende especialmente del gobierno, no de las familias, así que pasan directamente a un hogar geriátrico. Todos pasan a hogar geriátrico allí, no al cuidado de la familia. Y cuando pasan al hogar geriátrico, pues este problema desaparece. ¿Por qué? Porque ya el dinero no lo manejan ellos y en la residencia pues no pueden consumir alcohol. Y pues esto pues es bastante llamativo y que evidencia el problema grande y un problema de raíz que en medicina no se obvia, que son las cosas, los factores sociales y que juegan un papel fundamental en este tipo de escenarios que marcan además el pronóstico de una persona y la calidad de vida, el pronóstico de vida de alguien. Otro principal problema, y de lo que yo veo todos los días acá en la práctica clínica diaria, son el uso de benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son medicamentos que son para tratar la ansiedad, pero realmente son para eventos muy puntuales, para crisis de ansiedad o para eventos convulsivos, etcétera, etcétera. En adultos mayores, puntualmente, las benzodiazepinas, según las guías de práctica clínica, deben usarse con mucha precaución y de usarse no más de 4 semanas, esto incluyendo la retirada. Pero normalmente, si ustedes hablan con cualquier persona que consuma Orfidal, Trankimazin, cualquiera de estas cosas, llevan años consumiéndolo y nadie se atreve a quitarlas. ¿Por qué? Por el efecto de retirada, porque retirarlos no es para nada fácil. Toca hacer un protocolo de retirada, quitando de a poco medicamento y poniendo otro tipo de medicamentos para poder pues, quitar la ansiedad que esto genera. Bueno, y nosotros, los geriatras, estamos en contra de las benzodiazepinas y apenas vemos benzodiazepinas intentamos retirarlas porque tienen efectos muy negativos en los adultos mayores. No solamente generan una adicción, es lo que viene con esto. Aumentan el deterioro cognitivo y las personas que tienen deterioro cognitivo hacen que se desempeñen peor, aumentan las fracturas y las caídas y como bien lo decían allá atrás, una caída va a generar una fractura de cadera y una fractura de cadera cambia la vida totalmente de una persona. La persona no es la misma después de fracturarse una cadera porque la rehabilitación de una persona adulta mayor es difícil y más si es frágil, más si es como el paciente de las fotos que le mostré. Recuperar a ese paciente después de una fractura de cadera es muy complicado. Bueno, han mostrado que llevan a mayor tolerancia, como mencionábamos, a dependencia, a otros síntomas geriátricos, por ejemplo, síntomas geriátricos como la incontinencia, el estreñimiento, o interacciones entre medicamentos. Las benzodiazepinas también interactúan con otro tipo de medicamentos que son similares, por ejemplo, con los medicamentos para la gripe, para la alergia, o los medicamentos para las náuseas, o medicamentos usados normalmente se potencia el efecto sedante que ellos tienen y aumentan el riesgo de deterioro cognitivo, de caídas y de todo este tipo de problemas. Este es un artículo que yo publiqué en el que justamente miramos eso. Acá lo primero que muestra esta gráfica es que en pacientes con demencia leve, este es el consumo de medicamentos a través de 5 años. Y estos son dos tipos de demencia, Alzheimer y Lewy, pero en los dos se comporta igual. A través del curso de la enfermedad, en vez de nosotros intentar reducir el número de medicamentos, lo que hacían era aumentar el número de medicamentos. Esto fue solo un seguimiento de una corte de pacientes normales que iban a la clínica. Y los vimos en 5 años. Y la tendencia era que la prescripción de benzodiazepinas aumentaba en vez de disminuir. En 5 años aumentó casi 4 veces. Y lo que vimos, que era peor, eran las consecuencias que eso traía. ¿Por qué? Porque el consumir benzodiazepinas se asoció con una mayor pérdida funcional. Esta es la pérdida funcional de los otros medicamentos y los que consumían benzodiazepinas y combinaban las benzodiazepinas con antidepresivos,
tenían una pérdida funcional aún mayor, esto a 5 años, lo cual llama mucho la atención. Y posteriormente este es un artículo que fue sometido a la Revista Española de Salud Pública, en el que llamamos la atención precisamente a esto, a que realmente no hay un control estricto para la prescripción de benzodiazepinas en España. Si nosotros miramos los protocolos de otros países, y por ejemplo donde yo trabajo previamente, Noruega, en Latinoamérica, para poder prescribir benzodiazepinas nosotros tenemos que hacer un formulario doble, que es un formulario especial. Acá no, acá simplemente nosotros hacemos la fórmula y ya. Lo que genera un uso excesivo y a veces mal uso porque no hay un control adecuado. En Argentina, ¿cómo es? También es duplicado, ¿cierto? Sí, y es en una farmacia especial. Y pues bueno, esta revisión que nosotros enviamos se basa principalmente en es un llamado de atención porque las benzodiazepinas generan adicción, no están indicadas en adultos mayores y tienen consecuencias muy importantes. Las barreras, pues como les mencionaba, no es fácil retirar una benzodiazepina. Una vez se pone, toca quitarla de forma muy lenta y los médicos también, pues nosotros tenemos 15 minutos muchas veces para ver un paciente y lo vemos en 6 meses. O sea, nosotros hacer un plan de desprescripción cuando vemos un paciente 15 minutos y lo vamos a volver a revisar en 6 meses, pues es muy difícil. Y pues también otra barrera muy importante es las creencias en que si es viejo, pues es normal que tenga muchos medicamentos y que consuma Orfidal y Noctamid y todo esto es normal. Otras sustancias comunes son el alcohol, que ya lo mencionábamos, el cannabis, que cada vez es más frecuente. El cannabis yo lo he visto asociado mucho a que ahora está el boom de usar el cannabis medicinal para el dolor y esto, y pues el dolor es algo muy frecuente en adultos mayores y pues se generan este tipo de consumos. Ya como mencionábamos, la principal consecuencia, para que quede en la memoria de todos nosotros, la principal consecuencia de una adicción a este tipo de sustancias es la pérdida funcional. Y esa es la principal consecuencia de una demencia, principal consecuencia de una diabetes, principal consecuencia de un infarto, pérdida funcional, que nos va a llevar al mismo desenlace, que es la discapacidad y la muerte. O sea que nosotros debemos tratar como igual problema a alguien que está consumiendo benzodiazepinas de forma inadecuada como alguien que tiene un infarto o que tiene una enfermedad cardiovascular. Pero pues todavía no somos conscientes de eso. Para el tratamiento, lo más eficaz es un tratamiento multidisciplinario desde el punto de vista social, desde el punto de vista médico, pero también involucrar otras áreas como fisioterapia, nutrición y otros tipos de acompañamiento también de psicología. Y hay una desintegración todavía de los servicios en las que no se conecta muy bien los servicios sociales con los servicios médicos. Lo que mencionábamos anteriormente, yo lo he visto y es que los adultos mayores se benefician mucho de hacer cosas en el día a día diferentes a estar en su casa mirando televisión en un sillón. Esto ayuda mucho para la adicción. En los programas, cuando yo quito benzodiazepinas, lo primero que les recomiendo es buscar en la mañana un programa de ejercicio, de terapia ocupacional, de cualquier otra cosa que los mantenga distraídos, y realmente este es el mejor ansiolítico que hay, más si involucra ejercicio, porque el ejercicio es de por sí una droga, un medicamento que tiene muchos efectos positivos y muy pocos efectos negativos. Y la conclusión clave es que el envejecimiento, si bien es una enfermedad, aumenta los riesgos y por eso tenemos que tener un enfoque especial para este tipo de población, para prevenir y tratar este tipo de situaciones. Muchas gracias.